Sí, bueno, un grupo de organizaciones de derechos humanos, entre ellas FESPAD, eh, ha querido presentar una propuesta para evaluación del proceso de procurador para la defensa de los derechos humanos. Una serie de criterios para que la Comisión Política tenga a bien incorporarlos en su evaluación de candidatos y candidatas que se sometan a la selección de este cargo. Es una carta simple que va dirigida a la Comisión, no es un proyecto de ley. El criterio que se les expresó a ellos es que tenía que, o que se me expresó a mí cuando indagué qué es lo que estaba pasando, porque no se les recibía esa carta, es que tenía que tener la firma de un diputado para poder ingresarlo a la comisión política, teniendo en cuenta que somos los diputados, que le damos legitimidad a estas tipo de correspondencias, a lo cual yo respondí que me parecía que no era el argumento jurídicamente procedente, porque también hay que tener en cuenta el artículo 18 de la Constitución, que es el derecho de todo ciudadano a dirigirse por escrito de manera respetuosa a las autoridades y recibir una respuesta. Y ese derecho, desde mi punto de vista, es el que ampara que cualquier ciudadano, cualquier organización de ciudadanos presenten a las autoridades o a las instancias de esta Asamblea Legislativa una carta en términos simples, siempre y cuando no constituya una pieza de correspondencia con iniciativa de ley. Ahí sí, la Constitución es clara en decir que se necesita la firma de al menos un diputado. Diputada, en el caso ya del contenido de esa iniciativa, esta sería segunda vez de que organizaciones de sociedad civil presentan un instrumento para poder evaluar candidaturas para elección de cargos de elección de segundo grado, que sí, es un cargo muy importante. Sí. En este caso, usted retomó la vez pasada la que se había presentado, recuerdo que fue para el Tribunal de Ética. No, fue para el fiscal general. Para la fiscalía, creo que fue. Procurador general. No, fue para el fiscal general. En este caso sería otro instrumento que ellos presentan que se puede esperar, tomando en cuenta ya el antecedente que justamente la bancada mayoritaria rechaza los insumos que vienen de sociedad civil. Sí, miren, es el proceso de elección de segundo grado que viene siendo magistrados de corte, fiscal general, tribunal de ética. Ahora nos enfrentamos al próximo proceso de elección de procurador para la defensa de los derechos humanos. Tiene que tener un criterio, que es que hayan una medición previa, unos criterios previos de cómo se va a evaluar el perfil de los que vengan. Eso haría la elección transparente y es lo que las organizaciones han estado proponiendo, no solo ahorita, desde antes lo han estado proponiendo. Y es que es necesario dejar claro cómo vamos a evaluar independencia, que es uno de los criterios que más se ha violentado en las elecciones de segundo grado, capacidad y también el criterio de la moralidad notoria. La Constitución habla de esto, la jurisprudencia habla de esto, pero el detalle de cómo lo vamos a aplicar al proceso es algo que en esta Asamblea Legislativa, al ser un área que no está regulada, da espacio para que se elija de una manera como cuotas partidarias o cuotas políticas y no con la independencia que se requiere. ¿Qué pasa? La Asamblea no se deja ayudar, no permite que los ciudadanos participen de este proceso tan importante. Han habido varias propuestas, por ejemplo, para el nombramiento de magistrados también, que la ciudadanía pueda hacer tachas, o sea, que pueda decir, no, ese juez es un pedófilo, ¿verdad? O ese juez tiene estos procesos o ha sido no correcto en su forma de actuar. Entonces es necesario que ese tipo de procesos se abran a la ciudadanía, porque si no, el resultado viene siendo candidatos electos que son más afines a un partido político que a los intereses de la sociedad y del Estado. Diputada, siguiendo con el tema del Procurador de los Derechos Humanos, ¿cómo considera usted que fue el accionar de este funcionario en una entrevista que tuvo con un presentador de CNN? Bueno, creo que aquí lo importante de decir es que hay cuestionamientos importantes, o sea, hay cuestionamientos desde la sociedad salvadoreña al rol que tiene el procurador para la defensa de los derechos humanos. En un momento actual donde hay violaciones importantes que no habíamos visto en décadas a los derechos humanos, el rol tiene que ser de extrema independencia y valentía.
y no ha estado el titular que está al frente de esa institución hoy por hoy a la altura de esa situación. ¿Por qué? Porque debía haber, la gente espera un rol más protagónico, un rol de defender sus derechos. Es verdad que hay diferentes procesos que hay que seguir para determinar, pero la gente no ha sentido que tiene una instancia a la cual recurrir y ampararse, que va a velar por sus derechos. Entonces, ya esto se ve a nivel internacional, que tenemos un funcionario que en sus declaraciones replica el discurso oficial, replica los argumentos oficiales, pero a la gente no la atiende cuando llegan a pedir que la Procuraduría les ampare en ese tipo de demandas que tienen cuando tienen a sus familiares inocentes que han sido detenidos sin pruebas, sin proceso, sin tener información, y no hay instancia, ¿verdad?, que pueda apoyarles. Otro tema, diputada, yo quisiera su opinión sobre el anuncio hecho ayer por el vicepresidente de la República en el evento sobre el futuro de Centroamérica, supuestamente, ya que habla de modificar el protocolo de Tegucigalpa que dio origen al SICA y crear organismos suprarregionales cuyas decisiones sean vinculantes en Centroamérica. La pregunta es, ¿qué mensaje manda El Salvador si propone esto en un momento en que la región tiene una Nicaragua en dictadura, una Guatemala que persigue periodistas y fiscales que fueron parte de la CICIG? Sí. O sea, ¿qué implica que El Salvador esté hablando de Unión Centroamericana en un momento que la región tiene este tipo de gobierno? El artículo 5 del protocolo de Tegucigalpa, que es el que establece el sistema de integración centroamericana, dice que el objetivo del sistema de integración debe ser una Centroamérica que viva en paz, progreso, democracia y desarrollo. Y si no tenemos esos principios cumpliéndose hoy, por ejemplo, la democracia o temas importantes como los derechos humanos, cuando la corrupción es galopante en los países de Centroamérica, entonces una propuesta de esa naturaleza, que en otro contexto podría sonar interesante de analizar, nos deja pensando si más bien es una unión de gobiernos, una unión de líderes políticos, una unión de personas que están buscando mantenerse en el poder y no una unión de los pueblos. Cuando estamos hablando de la integración de Centroamérica, debe ser una integración de la sociedad, para que los ciudadanos de la región centroamericana, para que los ciudadanos centroamericanos tengan más derechos, tengan gobiernos funcionales, gobiernos transparentes, democráticos, no un club de aprendices de dictadores, no un club de corruptos que van a ocupar esa fuerza que pueden tener unidos, ¿verdad?, para enfrentarse a otras fuerzas a nivel internacional, otros procesos de integración a nivel internacional, que les van a señalar sus errores, les van a señalar cuáles son las deficiencias que tienen en paz, libertad, democracia, progreso y desarrollo. Diputada, en otro tema, ¿qué opinión tiene de la ley de amnistía fiscal que ya tiene dictamen favorable de la Comisión de Hacienda y si la apoyaría en la plenaria mañana? Estamos analizándolo. La deficiencia que vemos es que si se aprueba una amnistía fiscal, el Estado está cediendo sus recursos para obtener más. O sea, tiene que ser ese juego, ¿verdad? Yo cedo no cobrarles las penalidades, las multas, pero para que usted me pague. Entonces, esto tiene que revisarse si termina siendo efectivo o no. Y así como lo hemos dicho en otras situaciones, otras decisiones parecidas, tiene que evaluarse. Se toma la decisión, de acuerdo, pero con el compromiso de que se evalúe cuál va a ser el resultado, si se va a lograr más o no recaudación. Y también el hecho de ver cuáles son los criterios, y eso es lo que estamos analizando, los criterios que se han establecido para hacer la amnistía. También tienen que ser justos fiscalmente hablando.